Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy el líder invitado es el señor Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Con él vamos a hablar acerca del sistema de jubilaciones del IPS, cuál es la situación actual y cuáles las tendencias sobre el futuro. También le vamos a preguntar acerca de las indemnizaciones para los comerciantes de zonas fronterizas que debería salir de los ingresos o de los fondos del Instituto de Previsión Social. Empezamos el programa agradeciendo a nuestros auspiciantes, Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Pedro Halley, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Pedro Halley. Pedro, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Muy buenas noches, un gusto, un privilegio estar acá. Muchas gracias, Pedro. Pedro, director financiero del Instituto de Previsión Social. No, gerente de prestaciones económicas. Perdón, gerente de prestaciones económicas del Seguro Social. Del Seguro Social. Así, señor. ¿Cómo ha quedado el sistema, o mejor dicho, el instituto, desde el punto de vista financiero, a partir del impacto de la pandemia, teniendo en cuenta que hay empresas que han desvinculado gente, hay empresas que han cesado personas, y todo eso impacta en la recaudación de los aportes jubilatorios y de los aportes para salud? Sí, efectivamente, la pandemia se ha reflejado en el Seguro Social administrado por el IPS, en la forma de un desaceleramiento económico dramático. ¿A qué me refiero? Una reducción importante de los ingresos corrientes por aportes obrero-patronales, que se dio a partir del mes de abril. Empezó a decaer la recaudación de los aportes, al punto que en el mes de junio, julio, tocó su punto más bajo, con un 47% aproximadamente de reducción de los ingresos. Es decir, si entraba 100 guaraníes, entró menos 47 guaraníes. ¿Y por qué eso fue dramático para el Seguro Social? Porque nosotros tenemos, aparte del fondo de pensiones, un llamado programa de salud, mal llamado fondo de pensiones. No es un fondo, es un programa presupuestario de salud, que se nutre exclusivamente de los recursos de ingresos corrientes. Para más, los ingresos
corrientes que se destinan al programa de salud representan el 39% nomás de los recursos de esos ingresos. Ahí no hay renta, no hay inversiones, no hay nada. De tal manera que si cae la recaudación, el que sufre realmente es el que yo le digo el hermano pobre, el programa de salud, que vio reducidas significativamente los recursos financieros reales que recibió. Y eso en un momento crítico en el que las exigencias de salud también se acrecentaron. O sea, bajaron los recursos, pero subió la demanda. Y eso no le recomiendo a ningún programa de salud del mundo. Eso soportó IPS estoicamente, diría yo, durante todo este año 2020, hasta que empezó a recuperar. Y yo te diría que a fines del año pasado ya se recuperaron los niveles de recaudación que se tenía prepandemia. Volvimos al 100. Volvimos al 100, a la normalidad. Pero esa es una normalidad que a mí particularmente tampoco me gusta, porque es una normalidad a la baja. Es decir, si poniéndolo en números rápidos, si de cada 10 trabajadores, 4 nomás están cotizando, y esa es la normalidad, no es una normalidad que nos guste. A mí particularmente me parece una normalidad que tenemos que revertir e invertirla. Okay. De 10, que por lo menos 6 cotizan y 4 afuera, pero ya al revés. Eso es el programa de salud en cuanto a su recurso financiero. Pero el fondo de pensiones, que sí es un fondo, en el sentido de que recibe aportes y de que rentabiliza la diferencia entre aportes y obligaciones a pagar, que rentabiliza, y que hoy esa rentabilización se llama 2.200 millones de dólares en el sistema financiero y bancario del país. Okay. Es un fondo que, como siempre dije, tiene para aguantar esta pandemia, lo tuvo, y tiene para aguantar otras pandemias también, porque tiene espalda financiera, tiene reserva suficiente. Ahora bien, no hay que ser muy optimista en ese sentido, o muy, ¿cómo te diría?, una falsa alegría. Tenemos mucha plata, vamos a aguantar todo. Todo se acaba. Y en los modelos de capitalización colectiva, como administra el Fondo de Pensiones del IPS, hay un horizonte actuarial que puede estar ahora en el 2044 o puede venir para acá, y se vino para acá unos años ya con la pandemia. Correcto. Entonces, estamos hablando de la fecha límite de la sostenibilidad del sistema. Estamos hablando del momento en el que los ingresos son suficientes para pagar los egresos o las obligaciones por jubilaciones y pensiones. Okay. A partir de ese momento, el sistema, el fondo de jubilaciones empieza a usar sus reservas, que estimamos, si no se hace nada en términos de reformas paramétricas, se terminarían de usar 20, 30 años después. Es decir, estamos a 20 y tantos años del cruce entre ingreso y egreso. Correcto. En seguridad social, las reformas tienen que hacerse con una anticipación generacional de una generación por lo menos. Correcto. 25 años. Estamos a esa distancia. Si no hacemos eso, seremos como el Titanic, que nos dio el golpe de timón a la distancia adecuada y se estrelló. Y en 2 horas estaba hundido. Y en 2 horas ya no hubo forma de virar. Estamos a 20 y tantos años del impacto, y tenemos ese margen de tiempo para dar el golpe de timón y avanzar más. Correcto. Pedro, de cada 100 guaraníes que recauda el IPS, 39 va para su programa de salud. La distribución es así de los aportes, ingresos corrientes. No hablo de la renta, hablamos ni de la renta por inmuebles, etc. Sí. De cada 100 guaraníes que entra al IPS como aporte, 54 va al fondo de jubilaciones, 39 va al fondo de salud, y 7% o 7 guaraníes en nuestro ejemplo va al fondo de administración, funcionamiento y gestión. Ahora bien, esa ecuación está bien, y estaba bien en 1950, 1960, cuando nace el Seguro Social, y se estimó que el seguro de salud del IPS sería un apéndice nomás luego de la salud pública. Okay. Pero que entonces vamos a darle 39% nomás de los aportes. Y la mayor parte de la plata al fondo de jubilaciones, que es el hermano rico. Exacto. Que está atesorando el dinero. Y está bien eso también. Pero ¿qué pasó? Que en aquel momento, ¿por qué se pensó así? Bueno, porque la población económicamente activa formal a lo mejor eran 10.000 personas. Cierto. Se estimaba 100.000 máximo, con mucho optimismo.
porque la medicina, el aparato médico más sofisticado a lo mejor era un rayo X. La droga más sofisticada era una penicilina. Entonces, ¿qué pasó? Ese seguro de salud exitoso fue evolucionando y fue incorporando más colectivos. Entraron los docentes públicos, entraron otros colectivos, creció la población cotizante, se metió a la familia en su totalidad, papá, mamá, esposa, esposo, hijo menor, discapacitado, o sea, creció. Pero los recursos quedaron estancados en 39%. Crecer quiere decir... Con drogas más caras. Claro, crecer quiere decir que la tecnología médica se encareció, la medicina se encareció. Hoy una ampolla oncológica te cuesta 30 millones de guaraníes la ampolla por semana. Okay. Y IPS da. Correcto. Entonces, la estructura financiera quedó en 1950, pero la demanda es 2021 y sigue creciendo. Hay que modificar la distribución de recursos en los fondos a efectos de hoy darle sostenibilidad al programa de salud, pero hay que hacerlo en un trabajo tan cuidadoso porque tampoco hay que afectar la sostenibilidad y el equilibrio del fondo de pensiones. Por supuesto. Porque ahí tus obligaciones son hoy y son dentro de 40 años. Claro, va a tener 2 hermanos pobres. Entonces mejor, o sea, no digo mejor ni peor, ese es un análisis que hay que hacerlo más concienzudamente y más detalladamente, pero lo concreto es que el programa de salud de IPS está desfinanciado hace 20 años por efecto del crecimiento de la demanda y del encarecimiento de los servicios. Además se han dado fenómenos biodemográficos que han impactado fuerte sobre el seguro de salud principalmente y sobre el seguro de pensiones también, como el envejecimiento poblacional. Correcto. Aquí hablamos mucho en el país del bono demográfico que tenemos todavía, que no creo que ya sea tan bono demográfico, creo que ya bajó bastante, pero nos olvidamos de hablar del envejecimiento poblacional, que es el fenómeno biodemográfico que sí está afectando fuerte a todas las sociedades del mundo, a todo el mundo, especialmente a los sistemas de pensión. ¿Y cómo se refleja el envejecimiento poblacional en salud? Te jubilás a los 60 años, salís de la vida activa y pasás a la pasividad. Cuando se crea el seguro de pensiones de IPS en 1950, la expectativa de vida era 58 años. O sea, menos de la edad. Y la edad de retiro era 60. Era 60. O sea, vos te jubilabas ya con 2 años de gracia, por decirlo así. Así, irónicamente. Hoy la edad de retiro sigue siendo 60 años. Pero vivimos ¿cuántos más? La expectativa es casi 20, ya arriba de 60. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ecuación se desequilibró, o se está equilibrando, por decirlo así. Ya es 25 de aporte y casi 20 de pasividad, de cobrar. No hay sistema de pensión que aguante eso. Más, no hago juicio de valor sobre me jubilo y quiero disfrutar, no. Hablo de una ecuación financiera actuarial de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para salud, que esa persona que hoy se jubila a los 60 es viejo más tiempo, vive más, y por lo tanto, como la geriatría y la gerontología son las ciencias médicas más caras, cada vez tenemos clientes más caros en salud. Por supuesto. Se vive más y se cobra más tiempo y eso impacta sobre el sistema de pensiones y sobre el equilibrio en general del modelo. Correcto. Pedro, teniendo en cuenta el cuadro que estás describiendo, sí, el hermano pobre o el sistema de salud le debe dinero al hermano rico que le calza ese desfasaje entre los ingresos que tiene y esta complejización de sus finanzas y de sus costos, como mencionaste. No le debe dinero porque por norma jurídica, por norma positiva del derecho previsional, luego del IPS, el fondo de pensiones no puede darle un guaraní al fondo de salud. Nosotros, desde este lado, el hermano rico, donde yo estoy gerenciando prestaciones económicas, ¿qué es lo que veo? Que mi hermano pobre tiene 1,5 millones de clientes, sí, que están demandantes y demandantes de alta complejidad, sí, y tiene 39 guaraníes de cada 100, cierto, y yo recibo 54. Entonces hay una suerte ahí de ironía, porque para el asegurado es un individuo frente a un instituto, frente a un seguro social, no es un asegurado frente a 2 entidades. Sin embargo, uno le atiende mal y el otro le garantiza que a su nieto le voy a jubilar. Sí. En otras palabras,
Para nosotros es aún más dramático el tema porque a un trabajador activo hoy yo le aseguro, vas a jubilarte, te voy a pagar tu jubilación y te voy a pagar hasta que te mueras. Y cuando te mueras, le voy a pagar la pensión a tu viuda y a tus hijos que queden. Pero yo hoy no te puedo garantizar una atención en salud 100%. Ok. Entonces hay una ironía en el sentido de que te prometo allá, en el futuro todo, pero hoy estoy debatiéndome en las estrecheces económicas y financieras para atenderte en salud. Correcto. Esa es la ironía que existe. Correcto. Lo que es categórico, Pedro, es que el 39% de todos los ingresos que recibe el IPS, en concepto de aportes patronal y aportes del empleado, el 39% para financiar ese complejo programa de salud ya no es suficiente. No es suficiente. Hay un descalce financiero de aproximadamente el 30%. Es decir, si salud recibe hoy N cantidad, le falta N más 30. Correcto. Para equilibrar. Lo que hoy recibe salud solo cubre el 70% de lo que cuesta mantener ese programa. De lo que cuesta mantener. Pedro, en dólares, antes de la pandemia, ¿cuál es el ingreso, o era el ingreso mensual del IPS promedio? Y estaba promediando los 90 millones de dólares. Al mes. Es un vagón de plata, mucha plata. Correcto. Pero ojo, la gente, esa es la lectura pues que se hace, 90 millones de dólares y no hay tal remedio. Y tal deficiencia en salud. Ahí es donde yo quiero decir, de esos 90, el 39% nomás iba a salud. Correcto. Entonces, en cierta forma hablamos de dos instituciones. Correcto. Salud y pensión. Correcto, perfecto. Ese tema que ese 39% de los ingresos solo cubre el 70% del costo del sistema de salud. Entonces, no significa que ese déficit implique que nos estamos comiendo la cola de nuestras reservas jubilatorias. Absolutamente no significa eso. Son, por decirlo así, dos bolsillos absolutamente separados. Está penalizado usar dinero de jubilación en salud o a la inversa, tanto como está penalizado usar dinero del Seguro Social en fines ajenos a la seguridad social. Y esto menciono a propósito en relación a esta ley del subsidio a los fronterizos, que no son asegurados. Pero volvamos al tema. Está penalizado y no se puede. Ahora bien, lo que hay que analizar es si eso está bien. ¿Por qué? Porque yo hoy te garantizo tu jubilación y la pensión a tu viuda, pero no puedo cuidarte hoy para que llegue a jubilarte. Cierto. ¿Por qué razón el Fondo Rico no puede auxiliarle al Fondo de Salud para garantizarle la salud a ese trabajador y su familia? Porque la ley lo prohíbe. ¿Okay? ¿Qué ley? La ley, el diseño 1950. Que a lo mejor estaba bien en aquel momento esa barrera, ese blindaje. Pero hoy no sé si está tan bien. No sé si hay que analizar eso. Perfecto. Esa es la disyuntiva de hierro que tenemos que sentarnos a debatir entre todos, porque está estigmatizado, encima está estigmatizado el tema. Jubilaciones, le da dinero a salud, todos presos. Pero ese señor que está recibiendo atención médica se está muriendo. Y yo acá tengo dinero. 2.200 millones de dólares en el sistema financiero. Y para peor, ¿financiando qué? ¿Programas de desarrollo de largo plazo? No. Financiando consumo. Y eso tampoco está bien. Y para peor, dándome una renta promedio anual que no es la ideal. Estoy perdiendo plata. Bueno, y esos son los grandes dilemas que tenemos que resolver respecto si queremos avanzar seriamente sobre el rediseño del modelo previsional IPS. Pedro, te quiero pedir que me ayudes a tener una radiografía acerca de el sistema jubilatorio del país en este momento, pero centrado únicamente en la caja del IPS y no en otras cajas. Te voy a ir haciendo unas preguntas que yo las fui preparando, de manera que vos me las puedas ir respondiendo y yo empiece a armar mi radiografía. La primera pregunta es, ¿cuál es la edad mínima con la cual hoy se puede jubilar una mujer y cuál es la cantidad de años de aporte mínimo que puede tener para jubilarse en el IPS?
En un abordaje de género no hay diferencia alguna entre el cotizante para IPS, si es mujer o es hombre. No está discriminado. No está discriminado como en algunas otras cajas. No sé si la caja fiscal tiene algún programa que diferencia y le da más años de aporte por hijo a la mujer. Creo que hacen eso en la caja fiscal con magisterio público, creo. Okay. Y en otros países sí, se reconoce también la maternidad como un bono, digamos, en términos de antigüedad. Y está bien, porque durante ese periodo no aporta. Exacto. Es lo que nos pasa a nosotros. Pero en IPS, en la legislación 1950, esa diferenciación no existe. Como tampoco existe en la legislación de 1950 la misma mujer. Nunca se concibió la legislación de IPS, la Seguridad Social IPS, con un enfoque de género, a tal punto que, es más, se concibió con un enfoque hasta discriminatorio respecto a la mujer. Jamás se consideró que la mujer podía ser trabajadora, ni se la consideró como cabeza de familia. Es más, hasta hace unos años nomás, hasta que nosotros cambiamos esa visión. Vos, para inscribirle a tu esposa, solo tenías que decir, es mi esposa. Certificado de matrimonio ya está asegurado. Pero ella, para inscribirte a vos, tenía que ir a tribunales y traer una sentencia declaratoria de que vos sos un haragán y no trabajas. Que ella era cabeza de hogar. Y ahí ella podía inscribir. O sea, discriminación. Eso se eliminó. Hoy va a estar una declaración jurada de uno de los dos. Correcto. Y ese tipo de cosas. Ahora, yendo a la pregunta precisa que me hiciste, ¿con cuántos años uno puede acceder a la jubilación, sea hombre o mujer? Y la edad mínima para retiro por vejez es 55 años de edad. 55 años de edad para retiro por vejez. Y yo te pregunto, ¿se es viejo a los 55 años? De ninguna manera, es la nueva adolescencia. ¿Se es viejo a los 60? No. La edad de retiro promedio, de hecho, en IPS está en los 65 años, de hecho. ¿Qué te indica eso? Que hoy en día, en promedio, a los 65 años la gente termina su historia laboral y dice, me quiero ir. Ok. Ahora, 55 años y te piden 30 años de aporte. O 60 años de edad y 25 años de aporte. Okay. O 65 años de edad y 15 años de aporte. O sea, hay 3 matrices, digamos, dentro de las que tenés que ubicar tu caso. Y ahí tenés que medir tu horizonte. Exacto. Una de las propuestas que estamos, de los proyectos de reforma que conviene analizar, pasa por salirnos de esos parámetros rígidos. Sí. Y hablar, por ejemplo, de un sistema de puntos, en la que se sume 55 más 30 y te da una tasa de sustitución. Correcto. N%. Y eso va fluctuando en base a tu esfuerzo contributivo y a la edad en que te retiras, pero en base a puntos. Correcto. Que es, yo creo, lo correcto. Eso es vejez. Después está la jubilación por invalidez, que pocos conocen. Tenemos cerca de 9.000 jubilados por invalidez en IPS, tanto por enfermedad común como por accidente de trabajo. Y ahí, en enfermedad común te piden 3 años de aporte. A los 3 años tiene que ocurrirte una patología invalidante que te permite acceder a un retiro por invalidez. Y si es un accidente de trabajo, ¿te piden 3 años? No, te piden 0. Vos podés hoy entrar a trabajar, mañana comprar la moto, he visto casos similares. Okay. Y en 2-3 días accidenta el muchacho, queda tullido, parapléjico, hemipléjico, jubilado de invalidez con 0 aporte. Y el Seguro Social porque fue un accidente de trabajo. Correcto. Esas son las modalidades jubilatorias. Perfectísimo. Pedro, entonces, permíteme que recapitule. ¿Yo puedo jubilarme a los 55 años de edad si ya tengo 30 años de aporte? Ya ¿Puedo jubilarme a los 60 años de edad con una cantidad de aporte mínima de 25 años? 25 años. ¿Y puedo jubilarme a los 65 años si ya he acumulado 15 años de aporte? Así mismo. Mencionaste recién tasa de sustitución. Okay. La tasa de sustitución vendría a ser qué porcentaje de mi ingreso laboral va a ser mi ingreso jubilatorio. A eso le llamamos tasa de sustitución. Correcto. La tasa de sustitución es un porcentaje que relaciona el promedio de tu salario de los últimos 3 años con el haber jubilatorio al que tenés derecho. Es decir,
con 60 años de edad y 25 años de aporte, no hay discusión, es 100% la tasa de sustitución, o sea, el 100% del promedio de mi salario en los últimos 3 años. Cierto. Y ahí tenés un enorme problema, Sí. gigantesco problema. El problema es que durante toda mi vida yo bajé mis ingresos para aportar lo menos posible Sí. y los cargo todos mis últimos 3 años. ¿O me equivoco? Ese es el problema, o sea, el modelo induce al fraude El modelo induce al y fraude. eso está mal. ¿Cómo solucionás esa inducción negativa? Promediando toda tu vida. Extender los 3 años a 10, a 15 o a todo el esfuerzo contributivo Exacto. del trabajador. ¿Cómo se hace en otros sistemas donde la tasa de sustitución entonces sí es coherente con el esfuerzo contributivo de la persona? ¿Y por qué digo es coherente? Cierto. Porque en el modelo que tenemos, 22 años 25 pues te pide. Sí. En un ejemplo típico, 22 años subdeclaras o salario mínimo. Sí, Y los últimos 3 años o desde el cuarto sí, te convertí en gerente. sí. Bueno, y entonces, ¿a quién le engañaste? No le engañaste al fondo de jubilaciones primero, que es el fondo común de todos. Correcto. Y para más, la ley, hay otra particularidad en la ley de IPS. Tenemos un artículo 4 en una ley ahí complementaria que dice que en esos casos, si vos tenés salario mínimo y en los últimos 3 años alzás más del 75% de tu promedio, se presume fraude y se penaliza con un sumario y con la pérdida de los derechos. Y O sea, están haciendo eso. y es el único caso en que se penaliza una presunción Correcto. en la legislación penal que yo conozco. No hay un delito configurado ni una falta configurada, sino hay una presunción, te castigo ya. Salgámonos de eso, modernicemos esa, y lo hablo así en coloquial para que la gente lo entienda, animémonos a reformar esas normas que nos tienen anclados en un modelo 1950 todavía. La sociedad evolucionó. Hoy, por darte otro ejemplo rápido, Pero vos dijiste, Pedro, algo muy Sí. importante. Buscando culpables sobre este tema, el propio sistema induce al fraude. claro, el sistema induce al fraude y es todavía más perverso de lo que mencioné en ese ejemplo. Si yo te pido 25 años de aporte y te jubilo a los 60, para que vos te vayas con el 100%, quiere decir que vos podés cotizar desde los 35 y vas a llegar con 25 años justo a los 60 y te voy a premiar con el 100%. ¿Y qué pasa de los 35 a los 20 en que teóricamente terminaste el colegio, está empezando la facultad y tenés que subirte a la fuerza laboral activa? ¿Qué pasó? Y podés estar en negro tranquilamente, Exacto. porque no necesitas ese tiempo. Lógico, necesitas el seguro de salud seguramente, Exacto. pero que ¿cómo lo solucionás? Subdeclarando salario mínimo. Jefe, anotámela como salario mínimo nomás, voy a aportar menos y yo menos, ya tengo mi seguro médico. Y después arreglamos antes de jubilar. Y cuando llego allá, cuando me empieza a salir las canas, bueno, ahí vamos a sincerar mi salario. Correcto. Pedro, existe en este momento, ¿qué cantidad de jubilados que están cobrando todos los meses su jubilación tiene el sistema, el IPS? Y en este momento estamos desembolsando a favor de 71.000 beneficios, pero ahí no equivale a personas, porque hay personas que tienen 2 beneficios, Correcto. la pensión de vejez y la pensión y la jubilación ordinaria, ley 98, o sea, se combinan varias cosas. O hay personas que tienen su jubilación y también son pensionadas por la muerte del marido. Correcto. Si yo me quedo solamente con el beneficio de la jubilación, no nos centremos en lo que es pensión de vejez, sino jubilación. 43.000 personas. 43.000 personas. Ok. ¿Y cuál es el porcentaje de tasa de sustitución que en promedio cobran esas 43.000 personas? 100%. La mayoría jubilación ordinaria del 100%. De hecho, la jubilación reducida, llamémosle, de 55-30, 55, desde 55 años de edad y 30 años de aporte, es una desvirtuación de la jubilación. Vuelvo a decirte, nadie es viejo a los 55 años, y menos en un país como este que necesita mano de obra capacitada, y a los 55 tiene que irse. Correcto. Y lo mismo pasa con la jubilación 60-25. Y aquí es donde yo me vuelvo muy crítico y
genero mucha crispación en algunos niveles porque me dicen, y quiere alzar la edad de retiro a 70, 75. No quiero alzar, pero no me parece justo decirle a un médico que quiere seguir trabajando, que es un cirujano brillante, que tiene 60 años y tiene 25 años de aporte, decirle, te jubilo y te vas, y te reemplazo con un residente, sin menospreciar a los residentes. Cierto. Eso no está bien. Y el tipo te dice, pues yo quiero seguir, doctor, yo quiero ser útil, yo soy brillante, yo soy brillante, yo enseño, yo soy neurocirujano, yo soy esto, lo otro, y me jubilas. Entonces está mal el modelo. Correcto. Pedro, ¿me repetís, por favor, el promedio de los últimos cuántos años de salario se tiene en cuenta para calcular mi jubilación? Los 36 últimos meses de salario, menos el mes del retiro. Correcto. Porque ahí entra un factor distorsionante que es generalmente es la, ¿cómo se llama? La unificación por retiro, sí. La indemnización sobre el conceptos que la ley de IPS dice que deben entrar al cómputo, que deben entrar como sujetos de aporte, digamos, okay. Pero que nosotros no metemos en el cómputo. Correcto. Porque si metemos a un tipo que gana 5 o 6 millones y el último mes cobra su beneficio de retiro y eso es 40, 50 millones o más, ¿qué te hace? Te distorsiona el promedio. Correcto. Pedro, entonces, es muy corto el periodo de tiempo, 36 meses, para que yo calcule sus ingresos promedios y a partir de ahí su tasa de sustitución. Quiere decir que es altísima. Prácticamente una persona en Paraguay se jubila con el 100% de su último salario, porque ¿cuánto puede variar el último salario en los últimos 3 años? Y sí, bueno, el verdadero problema de decir 3 años se llama periodo de referencia, se llama técnicamente. Aparte de inducir al fraude, vamos a alzar, jefe, mi salario, o gano más los salarios mínimos y, jefe, vamos a simular que gano 10 millones y yo voy a pagar la diferencia de aporte. Sí. Todo eso yo veo permanentemente. Durante 36 meses. Aparte de ese problema, el gran problema de tomar la colita de la historia laboral de las personas es que vos despreciás el esfuerzo contributivo de su mejor época, porque en el cotizante tipo del Seguro Social paraguayo es un trabajador de esfuerzo físico, okay. Mayoritariamente. No digo que haya burócrata como nosotros, en fin, que tenga una carrera lineal así, de abajo para arriba. Pero el cotizante tipo, su curva salarial es así, es una cima y una bajada. Empieza, gana bien, se casó, tiene hijos, joven, fuerte, trabaja más, es un transportista, trabaja más, pero luego ¿qué pasa? Empiezan los problemas de cadera, de riñón, de dolor, de lo que sea, y empieza a quedarse como sereno, trabaja menos y termina ganando poco. Le jubilamos por lo poco. ¿Y dónde está el gran esfuerzo contributivo de su poderío físico como trabajador? Se desprecia. Cierto. Entonces yo doy una jubilación que pudiera ser más o menos, pero no es justa, no es coherente con la vida de esa persona. Ok, perfecto. Pedro, yo quiero cerrar este diagnóstico con algunas preguntas más, pero sí. Lo que me comentás me obliga a hacerte una pregunta y realmente tengo curiosidad sobre ese tema. Paraguay es un país pobre, con un ingreso promedio anual per cápita que ha de estar por los $5.000, $5.300 año, después de la pandemia, ¿verdad? Porque estábamos en casi 6.000, 5.800, ¿verdad? Y ahora estaremos por 5.500. Y tenemos un sistema llamado IPS, con una tasa de sustitución de tus ingresos activos por una jubilación que es básicamente el 100%. Pero si miramos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, sí. ¿Cuál es la tasa de sustitución promedio en los sistemas jubilatorios de países del OCDE? Y entre 20 y 60%. Nosotros pagamos no supera el 60%. No supera. Nosotros pagamos una tasa de sustitución extremadamente generosa y esto seguramente ya me va a producir otra avalancha de crispación de los cotizantes. ¿Por qué el tamaño de los beneficios cuando que este país tiene un porcentaje muy bajo
de población económicamente activa de formalidad. Uh-huh. Y hasta inclusive eso está generando el problema en el hermano programa de salud, ¿verdad? Uh-huh. Que no tiene lo suficiente, pero sin embargo nosotros tenemos estos niveles de beneficio. Mi pregunta no tiene que ver con que yo tenga la intención de castigar con menores beneficios a los trabajadores que se merecen. Lo que tiene que ver es con la sostenibilidad del sistema, un sistema exageradamente beneficioso y que además incentiva el fraude en un país con alta formalidad. El iceberg cada vez puede estar más cerca. Y mira, en el diseño original del IPS, cuando se dijo tasa de sustitución del 100%, posiblemente se abordó el tema desde hacer un modelo atractivo para que la gente se formalice. Ok. O sea, por ahí estuvo en vender el producto. Para incentivar a la gente. Ok. Pero en el análisis de largo plazo de los sistemas de pensiones, dos cosas. Uno, tenemos que ser lo suficientemente serios para hacer un análisis holístico integral. No mi caso. Cierto. Porque yo quiero 100%, pero el modelo va a fundirse si todos queremos 100%. Va a fundirse a la larga. La tasa de sustitución jamás puede sostenerse en 100% por mucho tiempo. Correcto. Y a lo mejor, Pedro, muchas personas habrán cifrado las esperanzas de la sostenibilidad en el famoso bono demográfico. Pero vos al principio dijiste, de cada 10 trabajadores, 4 aportan. 4 aportan. A mí, ¿de qué me sirve tener una gran masa de población en edad de trabajar si finalmente no le dan ese soporte al sistema previsional? Así mismo. Ese es el otro gran escenario que tenemos que mirar un poco. Después de esta segunda reflexión, primero no debo analizar yo desde un abordaje individual nomás un sistema de pensiones. Correcto. Y segundo, los sistemas de pensiones desde el punto de vista paramétrico tienen que ser eminentemente dinámicos en su ajuste. Hace 77 años que no cambiamos parámetros nosotros y eso no está bien. Los sistemas de pensiones tienen que ir adaptándose paramétricamente, edad de retiro, tasa de sustitución, años de aporte, tasas de aporte inclusive, porcentaje de distribución en los recursos en los fondos, regularmente, para ir adecuándose a la realidad. El problema que tenemos acá en Paraguay en ese sentido es que siempre quisimos meter la realidad en un modelo jurídico anacrónico y desfasado. Correcto. Cuando lo que hay que hacer es ir adaptando las leyes a las realidades que van surgiendo. Okay. ¿Cómo manejas hoy el tema de los Uber o de los chicos que hoy trabajan en plataformas? Sí. Son nuevas modalidades de trabajo. Y ellos no están en IPS ni van a estar porque no tenemos la estructura jurídica para incorporarlos. ¿Cómo va a cotizar un Uber? ¿Es un independiente, un autónomo o un chico que terminó la facultad y no quiere tener 8 horas en un escritorio, ni un patrón, ni vacaciones? Él es su patrón. Cierto. Y él tiene su herramienta de trabajo en una computadora. Lo cual me parece fantástico. Y está bien, porque esa es la realidad que se viene. ¿Cómo lo metes a un sistema de pensiones? Porque él va a envejecer y un día se va a retirar de lo que haga. Y que va a ser sujeto del asistencialismo del Estado. Si no construye su historia laboral hoy, démosle la herramienta o el camino para que él empiece a cotizar. Por eso es obligatoria la seguridad social. Y lo otro, debe ser dinámico. Ahora, me preguntaste también, y estamos en el tema de la formalidad. No podés tener un sistema previsional sano en una economía laboral enferma. No se puede. Yo siempre hablo con otros compañeros del Ministerio de Trabajo y de otras instituciones del Estado que están en esto y tenemos que avanzar hacia la formalización laboral. Es inconcebible que IPS tenga 4 de 10 cotizando y 6 en negro. Ahora nos piden, por ejemplo, y no va a salir porque es inviable, que IPS subsidie con $10 millones a los trabajadores fronterizos. Ellos no son asegurados. 3 millones de guaraníes por cada comerciante durante 3 meses. Se van a necesitar $60 millones, no 10 millones. Por eso es que es inviable. Y jurídicamente inviable usar fondos del Seguro Social para sectores no asegurados. Pero ¿cuál es el problema? Son no asegurados. ¿Por qué? Porque viven y les fue bien hasta la pandemia en la informalidad. Les era barato ser informales. Les es barato. No hay cargas sociales, no hay impuestos, no hay muchas cosas que sí le cargamos al que se formaliza. O sea, ser formal
tenemos que hacerlo más barato y más conveniente y más atractivo que ser informal. Bueno, esos son los debates de fondo que hay que hacer. ¿Cómo atacar la informalidad? Es el gran desafío que tenemos que analizar. Pedro, el IPS va a apelar jurídicamente o legalmente la ley que le pide este subsidio a comerciantes de zona fronteriza. Y mira, técnicamente, desde la operativa técnica que a mí me compete conducir, no solo va, sino debemos solicitar o el veto y en su defecto la inconstitucionalidad del artículo 3º de esa ley. Correcto. Yo entiendo que el presidente de la institución, don Andrés Juvetit, excelente persona, y después te digo por qué. Correcto. En mi opinión, ya dijo que pediremos el veto. Ya lo declaró. Y creo que está bien, está muy bien. O sea, la conducción política institucional concuerda con la conducción política técnica. Correcto. Y eso es bueno en la institución. Pedro, volviendo al caso del chico que maneja un Uber, hoy él puede inscribirse en el sistema y hacer su aporte. Puede cualquier trabajador independiente, autónomo, cuentapropista y el empleador, Sí. que es el gran protagonista que no tiene nada, Correcto. pueden incorporarse a un programa de cotización voluntario, Exacto. pero es voluntario Sí. y es solo para el programa de jubilaciones. Entonces no tiene el encanto de la salud, Correcto. que es el gran gancho. Posiblemente por eso no haya tenido un impacto en cuanto a la masividad con la que la gente fue a pedir ese involucramiento voluntario. Así mismo, hablamos de 800 personas. ¿Y cuántos independientes hay? ¿1.100.000? 1.200.000. Y de esos los formales, digamos que serían un 40%. Hablamos de 400.000, 500.000 trabajadores independientes que existen ante el fisco. Correcto. Los formales. Después están los informales, desde el limpiavidrio hasta el plomero que nos da factura, eso es el sector informal. Y tenemos 800 en el programa jubilatorio. Quiere decir que de esa gran masa laboral, solo 800 están construyendo su retiro, su jubilación. Exacto. Y eso es fracasar. Correcto. Eso es un fracaso. Pedro, cuando decís 4 de cada 10 cotizan, ¿esos 10 es la población económicamente activa o son los trabajadores que no incluyen los cuentapropistas o informales? Es la población, los 10 es la población económicamente activa obligada a cotizar al IPS. Correcto. Hablamos de los dependientes y en todas sus modalidades. IPS es una caja de universo abierto, le decimos. Fíjate vos el problema después que tienen las otras cajas en Paraguay. Pero, ¿y por qué están con problemas? Exacto, pero entonces si yo tomo 4 de 10, entonces el ratio me daría que el 40% de la población económicamente activa cotiza. ¿Puede ser? Obligada a estar en IPS. Y esos son 600.000 personas. El 44% de los obligados están en IPS. 44.000. ¿Cuántos deberían? 600.000. ¿Cuántos deberían estar entonces? Sí. Y toda la PEA dependiente, que son 1.300.000. 1.300.000. Población económicamente activa dependiente. Los independientes son la otra mitad de la torta. Son más o menos el 40% de la PEA. Los independientes. ¿Y cuánto es la PEA? Y es 3.300.000, creo que dijo. Población económicamente activa. Ok. 3.300.000. 300.000. De eso, el 60%, 1.300.000, es población económicamente activa dependiente. Obligada al Seguro Social. Obligada. Y solo el 40%. Y solo tenés 600.000, que son el 40% de tu población económicamente activa dependiente obligada. Correcto. Esa es la decantación, digamos, perfecto, porcentual. Te pregunto, Pedro, si conoces algún sistema en algún país en donde exista algún mecanismo de presión o de coacción desde el Estado para que seamos responsables en cuanto a nuestras contribuciones jubilatorias. Hace algunos años, o sea, ¿hace cuánto? 10 años más o menos, no podés sacar el pasaporte en Paraguay si no tenés tu CCT. Sí. Antes, al no ser vinculante una cosa con la otra, yo podía ser impositivamente irresponsable y después me iba y me pedían el pasaporte sin problema. Okay. Hoy tengo que tener el CCT para poder tener el pasaporte. ¿Conoces algún país en donde para tener el registro o la cédula
te pidan tu certificado de contribución, de manera a que tengamos un empujoncito de parte del Estado para que dejemos de percibir como un gasto el aporte jubilatorio y comencemos a ser más responsables respecto a tengo que ahorrar para mi futuro. Como una inversión. Exactamente. ¿Hay algún modelo que pueda desde el Estado sacarnos de esta situación? Te respondo invirtiendo el concepto. Paraguay es el único que no ha apelado a modelos de cruzamiento de datos sistémicos para atacar la evasión. En todos los países del mundo que yo conozco hay bases de datos, no unificadas, pero sí interconectadas, que permiten saber que un ciudadano que puso un kiosquito allá en el fondo existe para el fisco, existe para el Seguro Social, existe para la municipalidad, existe para el Ministerio de Industria, existe. Pero hoy, ¿qué tenemos? Ese señor que puso su almacén y tiene 4 empleados en Curuguatú, por dar una ciudad lejana, sí, existe para el fisco, para la municipalidad de Curuguatú a lo mejor, sí, y a lo mejor para el fisco más o menos, pero para el Seguro Social no existe. Sí. Ni se inscribió como patrón, ni inscribió a sus trabajadores. Okay. Entonces, ese es el nudo del problema. ¿Puedes repetir lo que dijiste? ¿Paraguay es el único país? Y posiblemente haya algún país africano o Haití, que está por ahí debajo nuestro en los rankings de este tipo, que no tiene un sistema de compartimiento o de interconectividad de datos entre industria, Ministerio de Trabajo, IPS, municipalidades, registro electoral, etcétera, etcétera, que permitan catastrar quién es quién, dónde está y qué hace. No con una finalidad policíaca, como se hubiera pensado en la década del 60, ¿cierto?, sino con una finalidad formalística, de que esa persona exista ante todos, ante el Estado y ante la sociedad, en sus diversos roles, ante el fisco, ante el Seguro Social, de patrón, de trabajador, etc. Ese es el camino, y si vos me preguntás cuál es el modelo a seguir, te hablo de los países nórdicos de Europa, donde prácticamente le agregaron un plusvalor. Nadie hace trámites. Vos tenés un identificador, un ID digital, que te sirve desde pagar el pasaje de ómnibus que tomás en la calle hasta tributar o hasta inscribir al chico en el colegio. O sea, la identidad digital como componente de esa conectividad de datos. Hacia eso hay que ir. Tenemos un Ministerio de Tecnología de la Información, el MITIC. Bueno, ese ministerio es el protagonista del futuro. Nos guste o no, es el ministerio más poderoso que tenemos que desarrollar. Ahora bien, en la legislación de IPS, hoy, el Seguro Social es obligatorio. El patrón está obligado a inscribirse y a inscribir a sus trabajadores. Eso es cierto. El patrón. Cierto. O sea, el sistema funciona a través de un cuello de botella llamado el empleador. Si él no se quiere inscribir, dos cosas. ¿Y cuántos son los que no se quieren inscribir hoy en Paraguay? Si vos mirás estadísticas del Ministerio de Industria que estoy indagando, hablamos de más o menos 700.000 unidades económicas empleador-trabajador. Llámale pyme, llámale almacén, llámale como quieras, grande, pequeño. 700.000. ¿Cuántos patrones están inscritos en el IPS? 63.000. 90%, casi 80 y algo, de evasión. Porque funciona a través de la voluntad del empleador, aunque es obligatorio. ¿Y por qué? Porque no tenemos las herramientas de coactividad, como bien dijiste, para que se inscriba a su gente. Es más, de esos 63.000 que inscriben a su gente como sujeto del IPS, más allá de los problemas que mencionamos de que subdeclaran 22 años, etcétera, de 20 trabajadores con 5 nomás luego ya cumple. Así pues pensamos, ya cumplí más 5. 15 no tienen nada. Si alguno protesta, a lo mejor le meto también o le echo. Esa es la informalidad. 700.000 unidades productivas, solo 63.000 están inscritas como empleadores. Y de esas, muchas no declaran al 100% de su fuerza laboral. No declaran, yo estimo que un 70% no sinceran la planilla total. O sea que de dentro... ¿Perdón, cuánto por ciento? 70%. 70% no declaran. No declaran. Y de los que declaran, el 70% otra vez subdeclaran. O sea, el modelo está hecho, induce y está configurado para que
no subdeclaren, no evadan. ¿Cómo modificar eso? Correcto. Y no vas a tener un equipo de inspectores que vas a mandar a los pobres muchachos a que le garroteen en el mercado 4 cuando quiera inspeccionar una empresa. Ese es un modelo anacrónico desfasado. Tal vez podría usarse en cuestiones puntuales. Hay que avanzar hacia controles sistémicos. Correcto. ¿Por qué una obligación se convierte en voluntaria? ¿Por qué dijiste el Estado no tiene forma de obligar? No es el Estado. Cuando hablamos de seguridad social no quiero hablar del Estado, sino de la caja IPS. El IPS no es del Estado, el IPS es de sus aportantes. Hay un fuerte componente de administración estatal porque el Estado tiene que estar supervisando, pero no es del Estado. Entonces el primer concepto es ese. ¿Por qué el IPS no tiene ¿por qué tiene ese ratio, ese rango, ese ranking, ese porcentaje de tanta evasión? Porque le falta la coactividad. Mira que es obligatorio que te inscribas. Y bueno, ¿y si no me escribo? ¿Y qué? En la legislación anterior, la multa era 15.000, llegaba creo que a 5.000 guaraníes por persona no inscrita. Era irrisorio, era ridículo. Entonces, ¿qué pasaba? Era más fácil financiar la multa y mantener a todo mi plantel en negro que incorporarme a IPS, donde la tasa es 9%, más el patrón 16,5%. A eso me refiero cuando digo, hagamos atractivo el formalizarse. Correcto. Lógico, hay una ley del año 2015 que penaliza la evasión patronal. Especialmente cuando hay lesión al trabajador. No se ha reglamentado hasta ahora, es letra muerta hasta ahora y ha recibido fuertes críticas de muchos sectores porque me han dicho, y yo participé en la formulación de esa ley que la creo correcta, estás criminalizando al empleador. Correcto. Pedro, yo tengo que hacer una pausa en un minuto. Y antes de hacer la pausa, rápidamente te quiero pedir los siguientes números. Hoy, ¿cuántos aportantes activos hay por cada jubilado? Y ese mismo ratio, ¿cuánto era hace 15 años atrás? ¿Y cuál es la tendencia? Dentro de 15 años a futuro, ¿cuántos trabajadores activos habrá por cada jubilado? Hay una respuesta simple y una respuesta compleja. La simple es, hoy tenemos sencillamente dividir, cotizantes al fondo de pensiones son 650.000. Divididos jubilados son, por vejez, ponele 50.000 jubilados por vejez. Okay. Te da 11-1. Exacto. Hay 11 activos por cada pasivo. Sí, hoy. Pero esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es cuántos salarios de cotización necesito para pagar un haber jubilatorio promedio. Ok. Y ahí hoy estamos en 7-1. Entonces, yo puedo tener inclusive mi relación activo-pasivo 21 puedo tener. Cierto. Pero si todos me están subdeclarando y estoy jubilando bien y cobrando poco, entonces mi relación 7-1 de financiera, digamos, va a bajar a 5-1, a 4-1 y ya entro en la zona crítica. Exactamente. Que es lo que le pasa a las cajas profesionales del Paraguay. Correctísimo, correctísimo. Pedro, vamos a hacer una pausa y a la vuelta quiero tu reflexión, porque estuvimos hablando acerca de cómo el sistema no incentiva al ahorro. Sin embargo, hay otro sistema llamado de capitalización individual, en donde yo sí estoy incentivado a ahorrar. Y cuanto más ahorro, más voy a capitalizar en el futuro. Okay. ¿Qué es tu opinión con respecto a estos dos sistemas? ¿El solidario o el que es el sistema que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no? Y el sistema de capitalización individual. Okay. Hacemos una pausa. Antes de hacer una pausa, les quiero informar que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Pedro Haley. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso.
Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con el señor Pedro Halley. Pedro, ¿cuál es tu opinión? Te voy a pedir respuestas de 30 segundos porque quiero cerrar el programa con 3 últimas preguntas, así que te voy a pedir respuestas de 30 segundos. Okay. Sistema de capitalización versus sistema de reparto, sistema solidario. El país no está maduro para diseñar y hacer funcionar un sistema de pensiones basado en la capitalización individual. No está todavía maduro. Desde el punto de vista económico. Los modelos de capitalización individual se dan y tienen éxito en economías fuertes, consolidadas ya, como fue el caso de Chile en la década del 70-80. Sí. Pero no en Paraguay, donde el individuo no tiene aún capacidad de ahorro. Correcto. Porque capitalización individual es ahorro. Exacto. Y cuando no hay capacidad de ahorro, quedas excluido del sistema. Vamos a fabricar informalidad. Correcto. Pedro, me dijiste que hay más o menos entre 40.000 y 50.000 personas que hoy cobran una jubilación por mes. Uh-huh. Correcto. Si yo sumo la jubilación de cada una de esas 40.000 y después divido entre 43.000, entre el número total, me va a salir el importe promedio de jubilación que estamos pagando. Sí. En guaraníes, ¿cuánto es el importe promedio que hoy cobra de jubilación un paraguayo? 3.500.000 de IPS. De IPS, no contando las otras cajas. 3.500.000 guaraníes, que está por encima en un alto porcentaje sobre el salario mínimo legal. A los efectos comparativos, 3.500.000 un haber jubilatorio promedio del IPS, sí, y el salario mínimo legal 2.200.000. El haber jubilatorio mínimo que puede pagar IPS es 1.096.000. Correcto. Y el haber jubilatorio máximo son 10 salarios mínimos, son 22 millones de guaraníes. Correcto, correcto. Quiere decir que hoy en promedio el IPS está pagando $500 promedio a todos sus jubilados. Así mismo. Pedro, fue un gusto conversar contigo en Líderes. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, soy Federico Galeano. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.